Bien chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de hoy. Muy brevemente, vamos a hacer una breve explicación del tema de la Revolución Cubana. Estamos en el contexto, eh, ¿sí? De toda la situación de la época Guerra Fría, ¿no? Postguerras, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar atentos en esta situación. Esencialmente las guerras se han basado en Europa, pero en esta ocasión llegan a nuestro continente con una intención también militarizado. Vamos a, vamos a evidenciar cuál es el detalle, ¿sí? Y vamos a continuación, ¿sí? La Revolución Cubana, tenemos como definición a la Revolución Cubana es el término con el cual se designa el al derrocamiento, ¿sí? Del dictador militar Fulgencio Batista. Recuerden que Cuba no necesariamente fue una isla independiente, es más, Cuba fue una dependencia de Estados Unidos durante mucho tiempo. Supuestamente tenían una ligera libertad, ¿sí? Pero el antiguo líder, en este caso, ¿no? El dictador Fulgencio Batista, eh, era el que tenía una alianza muy fuerte con Estados Unidos y eso también era lo que perjudicaba. Recuerden chicos que mantengan siempre sus micrófonos cerrados hasta que yo les pueda indicar, por favor, ¿sí? Bien, Fulgencio Batista a manos del movimiento del 26 de julio y al establecimiento de un nuevo gobierno cubano de un corte socialista. Acá quiero que entendamos que el pensamiento eh, ideológico es fundamental en el mundo. En el mundo de Europa, la corriente filosófica, ideológica que movió y sacudió las guerras fue el socialismo producido de la evolución del marxismo, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento no solamente quedó en Europa, sino llegó hasta nuestro continente y en la parte de Centroamérica, pues se sintió con mayor fuerza gracias a este pensamiento socialista que va a ser liderado por el enigmático e insigne ejemplo del mundo cubano, Fidel Castro. Esto ocurrió en la década del 60, ¿no? Estamos hablando del siglo anterior. La revolución se inicia con el asalto del cuartel de Moncada el 26 de julio, ¿sí? Y finaliza el 1 de enero del año 1959. Estamos hablando 6 años, ¿no? Que comenzó esta revolución. No fue un solo enfrentamiento para derrocar, sino fue un proceso bastante largo. Batista llega a huir del país porque se da cuenta que no puede, ¿no? Controlar contra este ejército insurgente de los miembros de Cuba. El término revolución cubana, ¿sí? Da a entender eh, que es usado para referirse al periodo que abarca desde 1959 hasta el presente gobierno cubano. Es más, es decir, hoy en día todavía Cuba no tiene la democracia como se vive. Sigue viviendo un sistema socialista, aunque después de 50 años de socialismo, Cuba ha abierto una nueva puerta con este país capitalista Estados Unidos, ¿no? Esto también va a provocar, pues, ¿no? Que Cuba, por más que quiso ser libre, se volvió, pues, una isla separada. Y acá vamos a entender qué tan importante es el poder, ¿no? De los países potencias, ¿no? En este caso, Estados Unidos. Sí, es muy importante. Como antecedentes nosotros tenemos, pues chicos, en la historia cubana hay tres periodos de gran importancia, ¿sí? Entre los periodos de 1510 y 1898, que es considerado la época colonial, ¿no? Que la isla ha sido pues colonia, recuérdense de que era una colonia española y luego va a ser una colonia norteamericana, ¿no? Luego va a haber una etapa, un segundo periodo donde Cuba enfrenta al neocolonialismo de Estados Unidos, ¿no? Justo lo que le decía, y por último el periodo actual, que es la revolución socialista que hasta el día de hoy se va. ¿El socialismo es totalmente negativo, chicos? Sí, no, hay mucho que discutir porque para algunas cosas el socialismo rompe uno de los principales derechos del ser humano, que es la libertad, pero de alguna u otra forma ha servido a Cuba a mantenerse como un país
bastante cuidadoso, protegido, con normas muy severas, sí, también es verdad, pero con grandes resultados. Cuba en educación, en salud, en deportes es una potencia mundial. No podemos negar que también el socialismo tiene sus logros por un lado y por otros ciertas situaciones complicadas, como por ejemplo el Estado pues se encarga de la manutención de toda la población, por lo tanto buscan que no haya desigualdad, pero tampoco es posible al 100%. Bien, vamos a ir un poquito más adelante en sí el contexto de la revolución. Tenemos aquí en pantalla la imagen del Fulgencio Batista, que si no es un presidente militar cubano. No es que por ahí esté el error, el detalle es que es acusado que es muy aliado de Estados Unidos y como lo consideraban internamente como una marioneta, pues no. Desde que Cuba se independizara de España, ¿sí? Cuba estaba condicionado por la relación que mantenía con Estados Unidos hasta 1933. En la Constitución cubana existía una cláusula conocida como Enmienda Platt que permitía la intervención norteamericana en la isla para proteger la vida, la libertad y los bienes. Miren, por un lado dirían, no, pero es bueno que Estados Unidos nos apoye, sí, pero ¿con qué intención? Sabemos que Estados Unidos no hace nada sin conseguir algo a cambio. Recuérdenlo muy bien, eso es la mentalidad capitalista. En el año 1952, las empresas norteamericanas controlaban el 57,4% de la producción azucarera. Imagínense que ese era el producto bandera de Cuba. Entonces la mayoría, casi la mitad de la producción era para Estados Unidos. Y bueno, ya era algo de sospecha, ¿no? El 90% de la producción de electricidad y de las redes telefónicas, el 70% de las refinerías de petróleo, el 100% de la producción de níquel y el 25% de las casas comerciales, los hoteles, las industrias de productos alimenticios eran de corte americano. Entonces no estaban viviendo en un país libre, estaban viviendo en una extensión, como le llamaban en un tiempo, en el estado número 51 de Estados Unidos. La cosa que los cubanos no lo querían y no lo entendían así. Debido al malestar social en ese año, el general Fulgencio Batista da un golpe de estado a Carlos Prío Socarrás. Este era el líder, de alguna u otra forma, que estaba aliado con Estados Unidos, ¿sí? Y Batista va a llegar a quitarle ese poder, ¿no? Sin embargo, Batista, al ser un gobernador militar, va a llegar más adelante en un tema de dictador, ¿sí? No fue un presidente benévolo ni con intenciones de salvaguardar a la protección de la vida de sus paisanos cubanos, sino que también más adelante va a ser considerado también como un traidor porque va a reiniciar, ¿sí? Los antiguos negocios con Estados Unidos porque vio que era conveniente, ¿no? Causas de la revolución de Fulgencio, ¿sí? La primera es el régimen autoritario y dictatorial de Batista, fue lo que va a provocar la revolución. La conflictividad socioeconómica, imagínense haberle quitado el poder a un presidente aliado de Estados Unidos y luego no haber cambiado nada, también provocó dificultades. Luego la dependencia económica del exterior, sobre todo Estados Unidos. O sea, si la intención de él derrocar al antiguo presidente, que era la marioneta, ¿no?, de Estados Unidos, y hacía lo mismo, entonces no tenía sentido. Luego la tradición de corrupción, mala administración e irresponsabilidad fiscal y falta de sensibilidad ante los problemas sociales, ¿no? Bueno, estos temas, chicos, nos parecen muy a nosotros, ¿no? Nos es muy familiar. El tema de la corrupción no es netamente Made en Perú, sino en todo el mundo. Quizás en momentos diferentes, pero es verdad, pasa. Luego viene la segunda etapa, ¿no? Podríamos decir la etapa actual, que es la Revolución Cubana, que va a empezar el 10 de marzo de 1952. Fulgencio Batista, quien ya había gobernado Cuba entre 1934 y 1944, estamos hablando de 10 años, cuando dentro de su constitución era 5 años renovable, este ya no quiso renovar, entonces se consideró a sí mismo como dictador, pues las cosas iban a cambiar, ¿no? Se desencadena un golpe de estado que derriba el gobierno de Carlos Prío Socarrás, corrupto presidente de la República Neocolonial.
Así Batista invalida las elecciones que se avecinaban, donde debía resultar claro ganador el Partido del Pueblo Cubano. Un joven abogado que se opone al golpe militar, Fidel Castro, miren, abogado de oficina que no tenía la intención de ser un líder militar, pero su espíritu de nación y de protección a los demás salió adelante. Convencido de que aquel golpe priva toda la posibilidad de la lucha política, Castro crea junto a Abel Santamaría y otros una organización clandestina de jóvenes estudiantes y trabajadores, muchos de ellos provenientes de las filas del Partido del Pueblo Cubano, y asaltan la segunda fortaleza militar de Cuba, el cuartel Moncada, que en la ciudad de Santiago de Cuba, y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, ambos en la parte oriental de la isla cubana. Estos dos fuertes, chicos, llegan a ser como dos hitos, ¿no?, del poder militar cubano y poder militar asociado a Estados Unidos. Ojo. Aunque el asalto fracasó militarmente y muchos de los involucrados como Abel Santamaría fueron asesinados por la represión de la dictadura de Batista, Fidel Castro, su hermano Raúl, actual presidente de Cuba, Francisco Medina y otros lograron, aunque prisioneros, sobrevivir. Enfrentados a un tribunal, Fidel pronuncia su alegato de autodefensa: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Tras 22 meses de prisión en la isla de Pinos, Fidel y sus compañeros son amnistiados por un régimen batista. O sea, Batista quiere tener un buen gesto con estos líderes cubanos porque el pueblo lo estaba aclamando y los va a liberar. Al comprobar la imposibilidad de la lucha política pacífica, Fidel se dirige a México, ¿sí? Decide abandonar México, organizando una expedición para trasladarse a Cuba. O sea, desde México va a continuar las ideas de liberar a Cuba con apoyo de líderes extranjeros. Una lucha armada a la que suman Ernesto Che Guevara. Él es argentino, médico, en la época de todo el efervescente, ¿no?, del mundo hippie. Este amigo, ¿no?, a la distancia se conocen en México y se va a familiarizar con la revolución, ¿no? Y Camilo Cienfuegos, ya antes de partir de Cuba, se había creado formalmente un movimiento el 26 de julio. Hay algo que sí tenemos que tener en cuenta. Paralelamente, mientras Fidel Castro estaba pues en México haciendo toda la parte política, ¿no?, legal, ¿no?, su hermano Raúl tenía de alguna u otra forma cercanía con la Unión Soviética. Entonces esto era un respaldo, ya que recuerden muy bien que las guerras frías es entre Estados Unidos y Rusia, lo que es la Unión Soviética, porque van a defender por un lado el capitalismo y el otro el comunismo. Y como Fidel Castro está teniendo una línea comunista, entonces van a pedir el apoyo, ¿no?, muy fuerte de los rusos en esta ocasión. A bordo de Granma regresa a Cuba, esta es una embarcación, desembarcando el 2 de diciembre de 1956 en sus costas orientales, aunque con retraso, la cual provoca que el alzamiento coordinado por con Frank País en Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956 no cumpla totalmente sus objetivos de distraer a las tropas de Batista para el desembarco del navío. Perseguidos, los expedicionarios sufren una derrota inicial en Alegría de Pío que causa la dispersión de los 82 combatientes. O sea, Fidel Castro va desde México en una embarcación ya programada para una insurrección, pero lamentablemente el tiempo y todo provocó un retraso y eso permitió que al ejército de Batista esté listo, ¿no?, y el combate entonces no dio el mismo efecto pensado. Sin embargo, en enero de 1957 la guerrilla realiza sus primeras acciones guerrilleras en el combate de La Plata con pleno éxito. Durante todo el año de 1957 la guerrilla crece y se fortalece a pesar de las acciones ofensivas del ejército enemigo, que para el año siguiente se convoca una huelga general revolucionaria del 9 de abril que, mal planificada, es sofocada por el gobierno, que semanas después convenció de la debilidad de las fuerzas revolucionarias. La ofensiva es derrotada en batallas como el del Higue en Santo Domingo, donde logran cercar, destruir y rendir varios batallones del ejército enemigo. Bien, acá es un resumen de todas las actividades entre el grupo
guerrillero, considerado a los socialistas encabezado por Fidel Castro y sus aliados, contra el ejército pues dictador de Batista. Entonces va a haber una consecución de muchos conflictos y Batista va a acudir al apoyo, ¿no?, de Estados Unidos para que puedan soportar esta insurrección y de alguna otra forma determinar que Estados Unidos apoya el conflicto, ¿sí? Y si Estados Unidos le apoya, les conviene porque van a mantener el negocio y todo lo demás. Pero lo que ellos no pensaban es que, bueno, que el ejército ruso también iban a estar pendientes de esta situación. Los revolucionarios no reconocen los resultados el 31 de diciembre cuando las tropas del Che Guevara prácticamente ya han tomado la ciudad de Santa Clara, llave del centro de la isla, y las tropas de Fidel y Raúl se preparan para tomar la ciudad de Santiago de Cuba. Batista huye hacia Santo Domingo con un numeroso séquito de seguidores. La embajada de Estados Unidos, presintiendo que la revolución hará inviable la salida democrática, trata de organizar una junta militar, maniobra denunciada por Fidel Castro, y llama a la huelga general y ordena a sus comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos avanzar hacia La Habana, recuerden que es la ciudad capital, y tomar las instalaciones militares de la capital, hecho que se produce el 2 de enero de 1959. A partir de entonces, históricamente, se toma como fecha del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Manuel Urrutia es nombrado presidente y a su dimensión, meses después, asume Osvaldo Dorticós el cargo, siendo el primer ministro Fidel Castro. Todos pensarían que Castro iba a ser el presidente, pero no, lo que él quería era restaurar la democracia, ¿sí? Y provocó y convocó que otros miembros sean los presidentes, pero en el camino no llegó a surgir la idea. Tanto es así que más adelante Fidel Castro como ministro, ¿no?, luego va a ofrecerse como candidato presidencial y más adelante pues ya va a ser un presidente interino, ¿no? ¿Qué quiere decir interino? Hasta que la muerte lo separe, como sucedió, y en el casi ya en los pocos tiempos que le quedaba de vida, indica que su hermano Raúl debe continuar pues con el mecanismo de la revolución, ¿no?, y no dejar que se pierda todo el avance y toda la protección dada hasta ese momento. Bien, chicos, esto es un poco, ¿sí?, de lo que estamos viendo en nuestro tema de historia. Muy bien, lo voy a dejar hasta aquí la grabación.